El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos del Personaje del Viernes? En esta nueva edición de nuestro programa tenemos a un invitado muy apreciado por mí y yo creo que por muchísima gente. Asimismo, creo que hay mucha gente, especialmente en las alturas, que no lo quiere tanto. Ni más ni menos que el matemático Juan José Illingworth Niemes. Y yo, al empezar con el matemático Juan José Illingworth, que he tenido la oportunidad de entrevistar en muchas ocasiones aquí en Atalaya, quiero en estas fechas de Guayaquil, octubre, que estamos justamente, aprovechar su presencia y preguntarle si es que tu lucha, Juan José, que le iniciaste, de lo que yo recuerdo, con el mismo tema de la defensa, la Junta de Beneficencia, con la lotería. Me acuerdo cuando fue lo de la famosa gran jugada, que le decían la gran zapada. Recuerdo. Luego en el INEC, ya pues mucho más firme y de interés general, en la época del gobierno de Sixto Durán y de Alberto Dajic, y que destapó una serie de realidades y que estaban escondidas y que la querían esconder en la burocracia y centralismo capitalino. Eso obviamente te valió, te granjeó muchas simpatías, como yo decía acá, y fuiste electo de manera sorprendente para diputado, quitando lo que había, ¿no? Pues una especie de dos partidos aquí que mandaban en la costa, ¿no? El Partido Roldosista y el Social Cristiano. Tú entraste con dos diputados producto de ese trabajo. Pero en la sierra, obviamente, sí tenías mucha contra. Pregunto, tu lucha justamente para descentralizar, para la autonomía, para que haya un federalismo bien entendido, ¿cómo la ves 30 años después? Andrés, muchas gracias por la invitación. Y es una linda pregunta, profunda. Trataré de contestarte a la altura. Y es que mi lucha yo realmente la evalúo como muy positiva, aclarando que no es mi lucha individual, que la lucha por la descentralización y los gobiernos locales obviamente no comenzó conmigo. Antes que yo hubo muchas personas que se interesaron en este tema. Leopoldo Benítez Vinuesa escribió que el problema político ecuatoriano, el más importante de todos, es de tipo regional. Y pues hubo escritores como Henry Rath, como Julio Estrada y Casa, como Jaime Damerval Martínez, que me antecedieron, ¿cierto? Y de algún modo, cuando yo era chico, yo me nutrí de todas estas denuncias de que el centralismo se nos llevaba pues el pan y la limosna y nos dejaba realmente sin atención pública. Nací en el año 55 y hasta el año 70, 15 años después, todavía el gobierno central no construía ningún hospital en esta ciudad de Guayaquil, siendo la más poblada. Y entonces, desde 1830, pues, hasta 1970, 140 años sin ni siquiera el Ministerio de Salud haber construido un solo hospital. Todo este ambiente de centralismo previo
fue, digamos, un antecedente del cual yo me nutrí, ¿cierto? Pero como en todo árbol, hay ramas de distinto color, grosor, y yo me traté de especializar, Andrés, en una rama que tenga un fruto, ¿no verdad? Porque ver a los denunciantes como Henry Rath, como Julio Estrada y Casa y otros. ¿Tú eras qué? ¿Un adolescente? Claro. ¿O ya estudiante de colegio o ya universitario? Porque No, tú estudiaste en Bélgica. Claro, ya en mi secundaria, digamos, yo leía los artículos de estos articulistas como Jaime Damerval, etcétera. Pero quizás yo me quise diferenciar en algo, Andrés, ¿ya? Y es en los resultados. Alguna vez yo incluso me reuní con Henry Rath y le dije, Henry, tenemos que hacer algo, pero para obtener un resultado. A mí realmente, pues quejarme no me satisface, no es suficiente. Denunciar el centralismo nunca lo vi como algo satisfactorio y quedarme ahí. Entonces, por esa razón, yo te diría, Andrés, que mi intervención, mi lucha tuvo dos grandes etapas. En el INEC, destapando la olla de las finanzas públicas, porque el director nacional de estadísticas tiene mucho poder para recoger estadísticas y las publiqué. Entonces la gente conoció que en 30 años el Ministerio de Obras Públicas había invertido en Guayas apenas el 1% de su presupuesto. La gente conoció que el INDERI, el Instituto de Riego, en los últimos 25 años había invertido tan poca plata aquí en la costa en general, que para compensar hubiera tenido que seguir invirtiendo el 100% de su presupuesto durante 28 años en la costa. Entonces, el tamaño de la inequidad en las becas, por ejemplo, el INERI, sí, que ya desapareció, pero ya era desapareció, pero era la institución de riego. De riego, claro. Luego, ahora ya está una nueva ley de agua. Las becas nadie conocía la distribución de las becas. Entonces, en esa época un miembro de Junta Monetaria, Mauricio de Win, por la cercanía, por la amistad, me facilitó las cifras de las becas. ¿Ya? Increíblemente resultó que el 73% de todas las becas del país se las entregaban a quiteños, ¿la verdad? Obviamente que muchas de esas becas... 73. Pues muchas de esas becas algunas de esas becas. ¿Cómo se llamaba la institución que luego pasó? El gobierno de Correa la eliminaron. Sí, ¿no? Había una institución ya lo vamos especialmente para las becas, sí. Sí, claro, y la manejaban, supuestamente habrían unos concursos, ¿te acuerdas? Decían concursos. Pero todo era pues amagado, totalmente. Y entonces, esa fue una primera etapa, ¿cierto? Denunciar con cifras la figura, delinear muy exacta y matemáticamente, pues, la dimensión del impacto del centralismo de las rentas, ¿cierto? Una vez que se hace esta serie de publicaciones, la más completa de las cuales fue una que hice al final de 3 tomos de 800 páginas cada uno, en donde se hacía un análisis de 11 servicios básicos que si se descentralizaba el 50% del presupuesto del Estado de esa época, que era mucho más pequeño que el de ahora, en 11 años se atendían el 100% de estas 11 necesidades. Lo interrumpo. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IS. IS, correcto. Y entonces, en esa obra magna que publicamos desde el INEC, 3 tomos de 800 páginas cada tomo, había una radiografía, una especie de, más que radiografía, pues, esta de resonancia magnética de mucho detalle de cómo hacer para dejar el Ecuador con 11 servicios básicos totalmente atendidos, incluyendo pues el nivel de escolaridad suficiente, en las camas hospitalarias al más alto nivel internacional, las camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, incluyendo servicios hasta de telefonía, ¿cierto? En esa época había telefonía fija, digamos. Fija, claro, no había celular todavía, estaba empezando. No se diga
agua potable, alcantarillado, o sea, realmente un país que 20 años después todavía no está lejísimo de lograr esta cobertura, se la hubiera podido lograr con un buen plan de entregar dinero para que de verdad el dinero se... De hecho, el título, el nombre de la colección se llamaba El dinero convertido en bienestar, ¿cierto? Una vez que yo publico esto, ya con la ayuda del economista Alberto Dajic, que fue el que me llevó allá al INEC, y que me mantuvo, porque varias personas, entre ellos el expresidente Osvaldo Hurtado, pidió que me voten, ¿cierto? Pidió no mi le creo. cabeza. Claro, porque a él no le gustó que yo detenga un privilegio que tenía Cordes en acceder a las fuentes de la base de datos de la inflación antes que todo el mundo, antes siquiera que se publique, porque se publicaban más o menos el 10 de cada mes posteriormente, pero se lo hacía, pongamos, el 10 de octubre se publicaba recién septiembre. Y él quería tener pues las cosas el 30 de septiembre, digamos, ¿no? Y entonces venía funcionando eso de hace años, porque Cordes tenía el privilegio de recibir esto. Me llamó Esteban Vega, que era el director de Cordes, le expliqué que yo no podía hacer una excepción. Me dijo, pero te lo pide el doctor Osvaldo Hurtado. Mira que es un expresidente. Le digo, él podrá ser expresidente, pero él no me puede pedir esto de aquí. Se disgustó, lo llamó a Sixto Durán, pidió mi cabeza, Sixto lo llamó a Dajic, hay que sacar a este señor que se niega, y Dajic le dijo, ¿sabe qué, Sixto? Este es uno de los pocos nombramientos que depende de la vicepresidencia, así que yo no me meto con los tuyos, no te metas con los míos. Y por eso es que yo duré lo que duré, ¿cierto? Entonces, esa es una primera etapa de mi lucha, Andrés. La segunda etapa es cuando yo digo, ¿sabes qué? No me voy a quedar en la denuncia, voy a ir a la Diputación, efectivamente. Pero publicaste un libro, pues, pero de las publiqué, estadísticas, de las pero diferencias. un montón, Claro. montón, pero, o sea, publiqué para cada sector, lo recuerdo. para salud, educación, el INERI, las becas. Vialidad, hasta la saciedad. Demostré que el centralismo era totalmente inequitativo, injusto y acumulaba los recursos de todos en una pequeña región del país. Entonces, después de eso yo dije, yo no me voy a quedar así. O sea, yo he leído muchos guayaquileños que se han quejado de esto, pero perdóneme, yo no me puedo quedar en la denuncia, ¿cierto? Y entonces me hice candidato, efectivamente obtuve 20% de los escaños de Guayas, porque eran 2 de 10, y Fabián Alarcón me pidió que yo vote por él para presidente del Congreso, y que a cambio él me daba la presidencia de la Comisión de Descentralización. Y le dije, le agradezco, doctor Alarcón, pero yo me contento con la vicepresidencia. Y mejor dele la presidencia a una diputada del Partido Social Cristiano, que yo sabía que quería hacerlo. Y me dijo, no, yo no le he ofrecido ninguna presidencia al social cristianismo porque eran 26 de 72 y ellos no van a votar por mí. Entonces, sí, le digo, pero yo necesito los 26 votos social cristianos para mi ley del 15% que yo voy a presentar. Entonces, en esa época, Andrés, apenas 4 de cada $100 del presupuesto se iban para el conjunto de todas las provincias y ciudades, 4 de cada 100. Entonces presenté una ley, ¿no verdad?, que disponía que ya no 4, sino 15% vaya a estos gobiernos locales. Y se aprobó, efectivamente, con los votos socialcristianos también, ¿cierto? Al poco tiempo, Alarcón dejó de ser presidente del Congreso, pasó a ser presidente de la República, y ya le vino un poco difícil, digamos, aplicar esta ley porque se quedaba sin plata. Entonces tuvo la habilidad de decir, ok, vamos a 15, pero comenzamos con 8 y de ahí vamos a ir progresivamente hasta llegar a 15, y efectivamente en pocos años se llegó a 15%. Solo una pregunta, JJ, una pregunta. Antes de esto, del 15%, ¿cómo se asignaba? Se asignaba con unos indicadores que la burocracia quiteña se especializa en fabricar a efectos de sesgar las asignaciones para que le toque más plata. Entonces encontraron una manera realmente impresionante, Andrés, impresionante, porque como todos los indicadores mostraban que había más necesidades en la costa que en la sierra,
Entonces inventaron una cuestión que le llamaban el ratio tamaño-edad. Entonces, si es que medían la altura de ciertos jóvenes, no recuerdo si era hasta 12 años, me parece que era hasta, no, hasta 15 o 12 años, una de las dos. Y entonces, tomaban una muestra, medían la altura de estos niños, ¿no verdad? Y la dividían para la edad. Y resulta que obviamente, pues, los pobres negritos esmeraldeños salían como que si fueran bien papeados, porque como eran más altos que los indígenas, ¿no verdad? Que tienen una talla inferior, pequeño. ¿no verdad? Obviamente, pues, o sea, con esta lógica, los japoneses, pues, serían la gente más pobre del país, ¿no verdad? Claro, así es. Cuando todos sabemos que tienen una economía superior, económicamente hablando. Entonces, esa era la manera, fíjese usted, Andrés, de repartir, porque a toda la burocracia le encuentra una manera de beneficiarse, ¿ya? Entonces se rompió dos cosas, el 4% y la fórmula, que pasó a ser mitad por población, mitad por NBI, necesidades básicas insatisfechas. Y desde entonces nació, perdóneme que lo diga así tan frontalmente, ¿ya? Con una falta de modestia, pero hay que ser objetivo en esto. A raíz de esta ley nació el municipalismo en el Ecuador, porque no solo Guayaquil, Daule, Salitre, los cantones orientales pasaron a tener el dinero suficiente. De repente, imagínese usted, Andrés, ver multiplicado por 4 su finanza. Obviamente se produjo un momento claro, en donde los malecones de Salitres, de Daules, etcétera, comenzaron a restaurarse, hubo una regeneración urbana, no solamente en Guayaquil, nació realmente el municipalismo a raíz de esta ley. Entonces, respondiendo en corto a su pregunta, ¿cómo evalúo mi lucha? La evalúo como que en este árbol de luchadores que han habido, a mí me tocó ser una rama que produjo un fruto. Y ese fruto es 15% del presupuesto del Estado destinado a los gobiernos locales. Claro, el que no lo vivió o la que no lo vivió sencillamente cree que todo es como es ahora. Pero hasta antes de este cambio radical y que permitió el municipalismo, en efecto, no solo para Guayaquil, para Machala, para Manta, para el propio Quito, que le permitió tener las empresas que tiene gigantescas y burocráticas municipales de aseo, de agua, etcétera, y el propio construcción del aeropuerto. En Cuenca, en Loja, tuvieron un boom, como usted dice, gracias a eso. Ahora, también pregunto, dentro de esa lucha, ha habido momentos, me imagino, de desesperación o de frustración que lo llevaron a Juan José Illingworth a, por ejemplo, querer sacar el letrero de la calle Pichincha o decir que Quito viene de la palabra quitar. Quizás, no sé cómo lo ves hacia atrás. A ver, efectivamente esta lucha tiene momentos agradables, como fue cuando me rapé el pelo para festejar la ley de en el Congreso. Exactamente, en pleno Congreso me rapé el pelo porque había hecho una apuesta que si se aprobaba me rapaba. Pero ha habido efectivamente otros momentos no tan agradables. Le pongo un ejemplo. Cuando ya voy a regresar a los dos eventos que usted acaba de mencionar, pero antes le menciono otro. Cuando Guillermo Lasso asumió la presidencia, comenzaron los nombramientos de ministros, ¿cierto? Incluso un poco antes del 24 de mayo, él comenzó ya a anunciar hace pocos meses quiénes iban a ser sus ministros. Y entonces, en una cuenta de tweet que abrí, en donde tengo una cantidad bastante modesta de seguidores, bastante pequeña, digamos, publiqué el origen provincial de las personas que habían recibido el nombramiento de ministro. Y eran en ese momento 10.
Y de los 10, resulta que 6 eran de Quito. ¿La verdad? Habían unos de Cuenca o de Manabí, pero había 0 de Guayaquil. Y publiqué un tuit en que decía... Su cuenta es JJ, el matemático. Exacto. Me publiqué y que la estoy puse viendo aquí. fríamente, puse la cifra, tomen nota del origen de los ministros nombrados, ¿la verdad? Estaba ahí las estadísticas, cuántos de cada provincia, etcétera. Andrés, usted no sabe la cantidad de insultos que recibí, ¿no verdad? La mayoría de gente de Quito, y no faltaron algunos ingenuos guayaquileños que también se hicieron eco de esta protesta de que por qué yo tenía que andar fijándome en el origen regional o provincial de los ministros si estamos en Ecuador, digamos así, ¿cierto? Como si acaso fuese, que no es el caso, que eso no importa. En la práctica todos sabemos que eso sí tiene consecuencias, sí impacta en la gestión. Pero este tuit tuvo más de 700.000 vistas, Andrés, porque circuló, así, ¿no? y hubiera visto usted la cantidad, y Oiga, obviamente porque es no una fue nada cuenta agradable es una escuchar cuenta de algunos de 5.000 los seguidores, comentarios. ¿no? Es una cuenta de Sí, 5.000 seguidores, o sea, tuvo 700.000 vistas. sí, por lo tanto fue gracias a la circulación en otras cuentas que fue visto. Y pero si usted revisa los comentarios, obviamente muchos son, pues, algunos son, digamos, aplaudiendo que se conozca esto, pero otros, la mayoría, realmente, pues, son en contra, ¿no verdad? Y entonces, esos son momentos desagradables, porque uno dice, a ver, yo he publicado una estadística, ni siquiera he hecho un comentario, ¿cierto? Y en este tema hay temas delicados. La gente a veces siente que se hieren sus sentimientos por estas cosas, cuando deberíamos tener la madurez y la frialdad para analizar, ok, está bien que sea así, ¿qué significa? ¿No verdad? Cada vez que yo vuelvo a publicar, por ejemplo, en las vacunas, por ejemplo, en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos para el COVID, el ministro de Salud vino a Guayaquil y le pude hacer ver en una rueda de prensa que dio el COE, que El COE cantonal, el COE cantonal. Según una lámina de una PowerPoint que él mismo trajo de Quito a Guayaquil, ahí decía que las UCIs en Quito eran en esa época 140 y en Guayaquil 72, o sea, digamos la mitad. Entonces le hice notar, y en vez de él, pues, reaccionar de manera normal, me descalificó que yo era un regionalista. El ministro. El ministro de Salud, que después salió corriendo cuando lo cogieron por vacunando a la mamita y a sus amigos. Ceballos, ya. Esas vacunas VIP, ¿cierto? Porque al burócrata le encanta manejar privilegios. Él decide a quién le da las becas. Vea usted los carnets de salud, los carnets de discapacidad que permiten importar, pues, vehículos sin pagar impuestos, ¿cierto? Usan pasajes de avión sin pagar y pagan la mitad. Hasta la fecha estamos esperando que nos den la lista. No nos dan la lista de quienes se vacunaron en privilegiadamente o de quienes tienen el carnet. Y es información pública, pero la maneja como privada para beneficios de ellos. Entonces, ha habido efectivamente momentos desagradables, como es escuchar a este ministro que en Guayaquil me puso de regionalista, y la noticia en los noticieros, incluyendo el de Coavisa, fue darle la voz al ministro, en donde amplificaban en varios segundos, pues, su acusación de que yo era regionalista, y no poner el dato de por qué yo le había... ¿Qué motivó en él para que me diga eso? Que fue señalar que en una de sus propias láminas él reconocía que Guayaquil, teniendo básicamente la misma población, tenía la mitad de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, y todos sabemos que en el COVID, ¿no verdad?
afectó la pésima infraestructura de salud que hay aquí, porque si uno mide la cantidad de la infraestructura de salud medida en términos de médicos por cada 1.000 habitantes, camas por cada 1.000 habitantes, enfermeras por cada 1.000 habitantes, se va a dar cuenta que las peores provincias atendidas del país son Los Ríos, Guayas y Santa Elena. Y son exactamente las 3 provincias donde más impactó el COVID. Entonces, que no me vengan a decir que esto son cuestiones que no influyen, que pensemos en la patria, que esto es una mentalidad provinciana. No, señor. La patria es una patria democrática en donde todos somos iguales ante la ley. Pero claro, todos además, todos nos enfermamos iguales, todos vivimos y nos morimos iguales. Claro, no hay ni siquiera cómo argumentar que acá las carreteras cuestan más porque hay montaña o lo inverso. No. Es obvio que tanto en educación como en salud la repartición de dinero debería ser per cápita, todos por igual. Pero la burocracia se las arregla para administrar estos fondos y decidir. Por ejemplo, cuando usted sale de Otavalo, sale con 10 carriles. 10 carriles, ¿ya? Hacia Quito, obviamente, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene 2 accesos al aeropuerto, asimismo de 10 carriles, ¿ya? Pero cuando está en Guayaquil, usted para ir a Manta, pues son 2 carriles, ¿ya? Y vea que se acaba de caer un puente. Cuando va pues a Cuenca, 2 carriles. Cuando va a Riobamba, 2 carriles. Cuando va de Guayaquil a Babahoyo, Quevedo, que es la carretera más importante del país, 2 carriles. Entonces, a Machala, que es una arteria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la infraestructura de salud propicia que acá haya más muertes, por ejemplo, por accidente, porque con la colisión frontal, pues, duplica la velocidad y la fuerza del impacto, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que en este momento Guayas tiene 75 años de esperanza de vida y en Pichincha 78. 3 años más. O sea, imagínese cuando a alguien le da cáncer y le dicen cuánto tiene de vida. Bueno, tengo 8 meses, tengo 1 año y medio. Bueno, el 100% de los guayacenses somos condenados a morir 3 años antes de que nos toque, ¿no verdad? Solamente porque hay una mala infraestructura, porque a un burócrata en Quito se le ocurre invertir más en salud, más en carreteras, más en infraestructura allá que acá. Eso no puede ser. Eso no es Ecuador. El que se enronche por denunciar estas cosas realmente, ¿no verdad? Es un mal ecuatoriano. Pero ¿no será que usted interpreta quizás así esa estadística? Claro que la interpreto porque está ahí para ser interpretada. Veo, ¿sabe? Le voy a decir otro dato. Hubo un año, escúcheme bien, el 78% de las muertes hospitalarias infantiles fue en una sola provincia, la provincia del Guayas. 78%, no es un error, 7-8, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene esa estadística? Viene de que las madres no reciben la atención que reciben en otras provincias, ¿no verdad? De que la infraestructura, la mano de obra, el empleo no es el mismo. Usted sabe, aquí la gente, pues, a lo sumo aspira a ganar el sueldo básico, ¿cierto? Pero en la ciudad de Quito, el sueldo promedio supera los $1.000. El promedio. Y hay un montón de burócratas que ganan 3, 4, 5 mil dólares, ¿ya? Y usted cierra esa institución completita y no pasa nada, porque lo que hacen no cambia el bienestar de la gente. Lo único que cambiaría es que los bolsillos de ellos pues estarían vacíos en la quincena, ¿cierto? Pero hay un montón de gente, y forma parte del problema actual ecuatoriano, de este presidente y de todos los gobiernos de turno, que deben mantener una burocracia voraz, ¿no verdad? Que está básicamente focalizada en su gran parte en la ciudad capital, y esa burocracia consume básicamente los recursos de todos. Pero Juan José, una pregunta, en términos de burocracia, ¿tienes una idea de cuál es el porcentaje de la burocracia asentada en Quito y, por ejemplo, en el resto del país?
que hay algo, ¿no? También hay algo, pero quizás por municipios, prefecturas y ciertas dependencias provinciales ahora les dicen zonales de los ministerios, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, más o menos? Está entre los secretos mejor guardados cuáles son las lógicas de las asignaciones y el origen de la localidad de los burócratas. Usted puede meterse a una institución, ¿no? ¿Verdad? De las miles que hay, y ver por ahí en su listado de rol de pago cuántos hay, ¿cierto? Pero no le van a salir los contratados. Usted tendría que hacer de una en una la institución y sumar todo el país, y obviamente es un trabajo titánico, que obviamente está disponible. Desde el Ministerio de Finanzas ellos saben cuánta plata transferir para el rol de pago, que anda Así por los es. 10.000 millones. Entonces resulta que sube un presidente y lo primero que hace es querer subir los impuestos. ¿Para qué? Para pagar esta burocracia y para que las élites de Quito, especialmente financieras, que viven de la deuda externa, de comprar deuda barata y de los bonos, ¿no verdad? Paguen puntualmente, como en el caso de Richard Martínez, en plena pandemia hizo 2 pagos adelantados para hacer valorar una deuda que está en manos, en parte, no toda, en parte está en manos de la banca quiteña. La banca quiteña es una banca, ¿no verdad? Si usted la revisa su historia, por ejemplo, el Banco del Pichincha, que es el banco más grande del país, hay hasta un libro en que narran cómo el Banco del Pichincha básicamente existe gracias a que se usó la Reserva Nacional para prestarle dinero a Fidel Legas que le compre las acciones al señor Isaías, ¿cierto? Oiga, pero a propósito de eso, si usted se encuentra así casualmente con Fidel Legas, ¿qué le daría la mano? ¿Qué le diría? No sé, no creo que le diría la mano. No cree. Alguna vez nos topamos en una panadería de Salinas, le cuento, ¿ya? Así. Pero no, sí, no socializamos, la verdad. En la panadería de Ramírez, ¿no? Exactamente, ahí. En la de Ramírez. Sí. Que es famosa, pues todo el mundo, la mayoría de la gente va allá. Pan de dulce a las 6 de la tarde. Pan de dulce. Y se encontró ahí, pero no socializó. No, él estaba con otras personas, cada cual compró su pan. Él me vio, yo lo vi, nos ignoramos. Pero esto ha sucedido no con el Banco del Pichincha solamente. O sea, si usted analiza las casas de cambio que estafaron al Estado, los escándalos de todo, mire quiénes son los banqueros actuales, ¿no verdad? El presidente de tal otro banco fue gerente del Banco Central, ¿cierto? O fue presidente de Junta Monetaria. Y todos han sido cambistas o banqueros y se benefician de información privilegiada para hacer fortuna. Y es lo que ha pasado. Entonces, llega un presidente costeño, ¿qué hace? Lo asusan para que pelee con otro guayaquileño, entonces divide y reinarás, y lo asusan para que saque más impuestos a la gente, más plata, y para con eso pues pagar a la burocracia y que la deuda externa esté papelito, de tal suerte que les provea muchas utilidades como ha venido siendo a lo largo de décadas, con la audacia, Andrés, con la audacia de que recientemente Richard Martínez, ¿no verdad? Que ahora está en uno de estos organismos, en el BID, como y vicepresidente. Siendo que el artículo de la Constitución, me parece que es el 193 o 195, prohíbe que alguien que ha sido ministro de Finanzas vaya a uno de estos organismos financieros internacionales. Pero el actual procurador, Íñigo Salvador, ¿no verdad? Le dio le dio un ok, porque dijo que la verdad un informe favorable, ¿no? Dijo que el BID que el BID no es una institución financiera internacional. Usted se bárbaro, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues entonces, ¿qué va a decir que es un banco de desarrollo? BID, banco, ¿qué le parece? Entonces, así funciona, y en este momento yo lo veo al presidente actual, una persona muy competente, que ha dejado su vida privada para entregarla al Estado, pero lamentablemente ha caído en las redes de esta gente que lo asesora para clavarnos más impuestos y gobernar en función de mantener el status quo de un gobierno centralista que pelea con las ciudades y los gobiernos locales.
Vamos a hablar de eso al volver de la pausa. Me parece muy interesante. Al volver de la pausa estaremos con el matemático Juan José Illingworth Niemes, nacido el 6 de octubre de 1955, o sea que recién cumplió años hace poco el matemático, ¿no? Es Sí, correcto. estoy el 6 de octubre. Vamos a regresar en un momento con más en el programa El Personaje del Viernes aquí en Atalaya. No se olvide que el programa se transmite en Facebook Live, Radio Atalaya 680M es la cuenta, también en nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya TV, y lógicamente a través de nuestro Instagram y Twitter. Creemos que hoy también, así como ese tweet que mencionaba el matemático, va a tener muchísimas reproducciones esta entrevista. Ya volvemos en un momento, amigos. Gracias a todos los que están con nosotros en el personaje del viernes, ahora como dicen todos y todas. Una moda que no es muy, semánticamente no es muy aceptable, pero bueno. En todo caso, JJ, oiga, antes de seguir con el tema que quedamos para esta segunda parte del programa, estaba viendo que su señor padre, don Juan Illingworth Bernaza, fue cofundador de la Democracia Cristiana. Fue su primer presidente, es correcto. Ya, ¿y qué era acá en Guayaquil? Sí, es correcto. Sí. ¿Y Eso cómo es que nació... después se lo llevaron aquí? El señor Osvaldo Hurtado tenía fondos, porque tenía conexiones con una fundación alemana, que es además la que financia, pues, Cordes, ¿no? Okay. Entonces, le entregó becas a una serie de miembros del partido. La sede del partido estaba en la calle 9 de octubre, entre Escobedo y Chimborazo, ¿ya? O sea, total céntrico, total. Sí, totalmente. Y entonces, hábilmente, Osvaldo Hurtado le fue regalando becas a una serie de miembros del partido, ¿no verdad? Para irse a Roma. Para irse a Chile, a Roma, a Alemania. Chile. Y Chile había también bastante. De repente, pues, o sea, en el directorio todos habían recibido un favor del doctor Osvaldo Hurtado, así que se llevó, de repente se postuló como presidente de la Democracia Cristiana y se llevó el partido a Quito. Desde entonces, pues, no ha regresado. Pasó algo a la inversa con el social cristianismo, ¿no? Que fue fundado allá en Quito y que de algún modo se vino para Guayaquil. ¿Y quiénes más lo acompañaban aquí en Guayaquil? Porque mire, para mí es primera noticia que la Democracia Cristiana nació acá en Guayaquil. En Chile obviamente pues tenía una enorme influencia, ya en esa época hubo presidente de la Democracia Cristiana. Pero no, pensé yo que sus inicios, al igual que el social cristianismo, que fue con Camilo Ponce, había sido allá en Quito. No, en el grupo estaba un poco el ideólogo, era un señor de apellido Granja, pero los más activos eran Eduardo Ortega Gómez, que después fue ministro de alguna cuestión. De salud, creo. De salud. De salud, me parece. Sí, creo que sí. Y luego estaba Juan Pablo Moncagata. Claro, que fue gobernador. Que no solo fue gobernador, sino que creo que terminó viviendo en Quito, ¿no, verdad? Yo creo que sí. Estaba Alfredo Negrete, un guayaquileño que también terminó viviendo en Quito, ¿ya? Pero ahora vive acá. Ok, me alegro que haya regresado, pero esos son los principales nombres que yo recuerdo. En un momento estuvo participando brevemente Gil Barragán, pero Gil Barragán no era de los fundadores. Los fundadores eran estos jóvenes. Estaba Otto Icaza también, Otto Icaza Ponce. Otto Icaza Ponce, claro. Sí, ese era un poco el grupo de los 5 más activos con mi papá. Esto nació, ¿sabe qué? Creo que me parece que Eduardo Peña Treviño también estaba, ¿ok? Ok. Porque esto un poco nació
en unos cursillos de cristiandad en Vallenita, y un cura más o menos que le dijo, ¿sabe qué? Ustedes que tienen la capacidad de hacer algo por la parte social y la gente pobre, métanse en política para que ayuden a hacer un país más equitativo, digamos. Y un poquito eso fue la motivación bastante religiosa del tema. Mi papá era un gran creyente y por eso incursionó en la política, más allá de que su papá había sido vicepresidente de la República. Vicepresidente de la República. Y de algún modo siempre estas cuestiones familiares pues forman parte del legado o del patrimonio familiar y están ahí disponibles para ponerse en marcha, ¿no? Activarse en Claro, cualquier momento. don Francisco Illingworth y Caso, que es su abuelo, ¿no? Que fue vicepresidente. Oiga, Juan José, y usted entró el año 67 al Colegio Javier. Había estudiado primaria en el Adón Calderón, que no sé si era en la ubicación ahí por la Kennedy, o era en otra ubicación. Me tocó antes, en la calle Hurtado y Esmeralda. Ahí Hurtado estaba y en esa época. Sí. Igual, y luego pues, fuimos a la Kennedy. Sí. Por Abelardo García, ¿no? Exactamente. Todos los lunes él mandaba su discurso de ética y urbanidad. Nos indicaba que, me acuerdo que cuando íbamos de visita no teníamos que pedir prestado el baño. Ese tipo de detalles. Les decía, Sí, ya. sí. O sea, en esa época, pues recordemos que había el manual Carreño de los buenos modales y todo. Lógico. Y entonces yo agradezco haber recibido esa formación un poco bastante normativa, rígida, conscientes de que hay una responsabilidad, un deber. Y luego, definitivamente, la formación del Javier fue muy buena también. A partir del 67, ¿no? Exacto. De algún modo los jesuitas marcaron mi vida, pienso, porque tienen cualquier profesor jesuita de los más de 10 que había tenía pues 8 o 10 años de universidad, tenían varias licenciaturas, entonces de algún modo... Gente preparadísima. Sí, fue un legado muy sano que me transmitieron. Juan José, y luego veo que te fuiste en el año 71 a hacer trabajo social y apostolado en Chimborazo, donde Monseñor Leonidas Proaño, con tu papá, ¿no? No con mi papá. Solo. Sí, ahí mi padre no tuvo nada que ver. Ahí más bien unos amigos, entre ellos Mauricio Laniado Castro, hijo de Marcel Laniado de Wynn, que era compañero de clase, él había ido, me informó y ya, pues yo quise ir. Y de verdad íbamos llaman a los anejos allá por Chunchi, por Pelileo, y los invitábamos a las misiones católicas que hacía Monseñor Proaño. Realmente evangelizó mucho a los indígenas, les dio bastante autoestima, porque recordemos que a los indios se los vendía como parte de la tierra, se los trataba mal, se los pateaba. Yo recuerdo cuando viví en Quito, pues en el centro había un graffiti que decía: haz patria, mata a un indio, ¿cierto? Entonces, sí decía, sí había. El indio fue realmente o sea, yo diría que es nuestro equivalente al esclavo negro en las Antillas, ¿cierto? El indio sirvió casi como de esclavo realmente, ¿no? De esclavo. Sí. Sí, y las haciendas las tenían como que era una propiedad también los indios. Sí, yo creo que todavía pesa mucho eso, hay cicatrices no sanadas, hay un tema social importante, hay frustraciones válidas, y también nuevamente hay fondos públicos importantes que se van a esas comunidades para darles riego, agua potable. Y si usted recorre la sierra, en este momento el campo de la sierra está pero así, recontra más abastecido de servicios básicos que el campo en la costa. En la costa. Usted recorre la costa, es miserable, o sea, en invierno se inunda y todo tipo de enfermedades. No hay agua potable, no hay alcantarillado cero. Peor, aguas servidas. Pero en este momento, si usted recorre la sierra, no sé salud cómo sea. Al más recóndito pueblito, anejo, caserío que hay en la sierra, usted encuentra cerca una escuela, un dispensario médico, un programa del Estado que les da apoyo
por ejemplo, para la agricultura, para el riego, ¿no verdad? El ministro de Salud, perdón, el ministro de Agricultura tiene varias subsecretarías para los indígenas, ¿cierto? Y varios programas que nos cuestan millones de dólares para atender a los indígenas, pero casi nada al Montubio. De hecho, recuerde usted, hasta hace pocas semanas, el representante de los indígenas en la costa, de los Achila, se quejó de que la CONAIE no los toma en cuenta. No sé si usted se acuerda de que públicamente hicieron esa queja. Sí, claro, claro, recuerdo. También ahí en estos movimientos sociales hay un manejo inequitativo de los programas de inclusión social y otros que consumen bastantes millones de dólares, ¿no verdad? Y que afectan positivamente allá y negativamente acá por su ausencia. Usted nos decía antes de la pausa que a los presidentes de la República costeños los utilizan justamente para fines de que se peleen con otros líderes costeños. A los que no, tipo Abdalá Bucaram, por ejemplo, lo sacan. Y a uno amazónico, tipo Lucio Gutiérrez, encima también lo sacan porque no les gusta pues que eso esté el palacio, de lo que veo en su entrevista, que esté en un artículo aquí que tengo que se llama País de Serranos, publicado por usted el 30 de septiembre del 2010, y dice que realmente no soportan, siendo oriental, y entonces no podía presidir la Corte Suprema de Justicia un mono, y además esto de que haya capitanes de policía, coroneles de ejército, todo eso pues no va con el boato, pues, ¿no? Bueno, en las Fuerzas Armadas la discriminación regional es inmensa, ¿no? Los llamados a la oficialidad se hacen con el ciclo escolar de la sierra. Entonces, la persona que se gradúa de bachiller, que es un requisito para entrar a la oficialidad de las 3 ramas, la persona puede de bachiller pasar al poco tiempo pues, a entrar en la carrera de oficial, ¿ya? Pero en cambio, el que se gradúa en la costa tendría que pasar vago 10 meses. Y obviamente, pues nadie aguanta 10 meses sin comer. Entonces ya entra en el remolino de la vida y se produce automáticamente una discriminación que yo diría en el caso de la FAE es la más grande, ¿no? La FAE es de las 3 ramas la más regionalista. Las personas que han estado ahí yo conozco personas que ya faltando meses para graduarse le han dicho, ¿sabes qué, monito? Tú no te vas a graduar, así que renuncia. Como no renunció, conozco la historia de alguien que estaba en posición de firme, y faltando pocos meses para graduarse de oficial, recibió con la culata de un fusil, le rompieron la costilla. Así porque sí, porque así son en los militares, ¿no? Entonces, porque iba a graduarse en la FAE, y obviamente eso le daba chance a llegar a ser pues, el número 1 de la FAE en un momento dado. Y en las otras ramas también se producen esto. Entonces, en la policía es de loco, porque aquí en Guayaquil se dice que, y es verdad, las cifras revelan que es una ciudad de altísima peligrosidad y indicadores de delincuencia. Lo que no se dice es que eso depende de una policía básicamente serrana, ¿cierto? Y usted ve quiénes son los jefes de policía en Guayaquil, básicamente son serranos. Y los policías que vienen, ¿no verdad? Pasan 4 años, pero los 2 primeros años no conocen la ciudad, no conocen el comportamiento, los dejos lingüísticos. Entonces, cuando medio ya comienzan allá a ambientarse en los barrios, en la manera de actuar de la delincuencia, etcétera, ya les llega el turno de que te tienen que ir a otro lado. Normalmente buscan regresar a Quito para seguir la carrera de ascenso. Entonces, yo les cuento esto a mis amigos que tengo todavía en Bélgica, que es una república federal, Bélgica, y les parece de loco, ¿no verdad?, que nosotros en Guayaquil tengamos una fuerza del orden que es de la sierra, ¿cierto? Porque además es antitécnico, porque está demostrado que para hacer una investigación o neutralizar la criminalidad, usted necesita gente local, gente que conozca el medio.
para poder progresar en la inteligencia y en el conocimiento de lo que pasa y de lo que hay que hacer. Pero eso no sucede en gran parte por esta situación en donde hay una especie de turismo policial con vehículos que terminan pronto de chatarra, que si los dona el municipio les quitan el GPS para que no sepan que están parqueados en algún lugar que no deberían estar parqueados. Es decir, hay un tema de fondo ahí que es consecuencia del marco jurídico del Ecuador. El marco jurídico es un país centralizado, ¿cierto? Donde las competencias después de la Constitución de Montecristi son básicamente todas las importantes competencias pertenecen al gobierno central. Entonces, el gobierno local ahora pues está dedicado a las cosas sin mayor importancia, pues porque no puede manejar ni la educación ni la salud, que son primordiales, y tampoco pues la seguridad ciudadana, que en este caso es un problema tan acuciante. Entonces, en este contexto vienen los quiteños, llega un presidente costeño y como de algún modo, no sé por qué, hay muchas personas, especialmente políticos, como los que están en UTLA, en CORDE, en AFLAXO anteriormente, que de verdad tienen fastidio a los guayaquileños, ¿ya? Porque de algún modo mi explicación es que les recordamos con nuestra presencia que hay una manera distinta de vivir, que nosotros no necesitamos al Estado, no necesitamos que otros paguen nuestras cuentas. Tenemos el orgullo de salir adelante, entre comillas, individualmente. Allá, pues, hay algo alrededor de lo cual unirse, que es un Estado que es una, como yo algún día lo escribí, pues, es una ubre con 600.000 tetas, pues, ¿no? Pezones. Claro, claro. Entonces, ellos viven pensando cómo se ubica el uno al otro, al sobrino, a la prima, a la mosita, y viven de eso. No, viven, diga eso también. ¿ah? A la Pero, mosita sí, también. Pero... Y el Y Estado entonces paga. El Estado, o sea, y el todos Estado pagamos eso. paga. Y se dan todas estas cosas de los diezmos, que si quieres, pues me tienes que devolver el medio pollo que llaman, ¿no? Me das la mitad a mí o el 10%, lo que sea. Entonces Por es un conseguirte el ambiente, puesto y por tenerte ahí. exactamente. Y entonces llega un presidente y de repente, uy, le da miedo, ¿qué pasa? Se cae todo esto, que con Quito no se juega. Y resulta que con ese cuento, pues todos los impuestos apenas sirven para pagar los sueldos de esta gente. O sea, no, el dinero de la contribución no se convierte en retribución, ¿cierto? El sueño de la lucha personal que he mantenido, de que haya la descentralización provoque el progreso de los pueblos que forman el Ecuador, no se da porque el dinero, en vez de convertirse en bienestar para todos, se convierte en corrupción y en privilegios para unos pocos. Pero entonces, la pregunta es, el presidente de la República, ya sea Guillermo Lasso, Gustavo Noboa en su momento, o Rafael Correa, aunque todos en su momento y de diferentes tendencias y de diferentes, podemos tener juicios de ellos y opiniones de cada uno. ¿Fueron, usted cree, o han sido utilizados por esta cortesanía y por este aparato burocrático? Mi amigo, que en paz descansa, Gustavo Noboa Bejarano, una buena persona. Sí, sí, caballero. Prácticamente les duplicó los sueldos a los burócratas. ¿Ok? Correa, no solamente que se los duplicó, sino que digamos que se los volvió a duplicar, porque pasó el rol de pago antes de Gustavo Noboa era 2.000 millones, pasó a 4.000 y después pasó a 8.000 y después 9.600, llegó a casi prácticamente 10.000 millones de dólares. 10.000 millones en el correísmo, ya llegó a eso. Exacto. Entonces, pero Correa, que decía que no le temía a 20.000 guayaquileños en las calles, pero que sí le daba temor, recordemos, 20.000 quiteños que salgan. 5.000. O 5.000, imagínense. 5.000 en Quito.
como mariscal de guerras, él veía que un soldado guayaquileño pesaba pues 40 veces menos que un ciudadano quiteño, era su óptica. Y entonces a él le convenía tener toda esta gente contenta para que no lo derroquen, ¿cierto? Además, que se usaba mutuamente, ¿ya? Porque realmente la burocracia es obvio que se benefició del odio que tenía Correa para Guayaquil y de todas las canonjías que él les daba. Con una cuestión singular, a diferencia de Gustavo Noboa, él sí reconoció en una de las sabatinas que yo, por alguna razón, escuché esa parte, él dijo, señores, yo he logrado vencer las mafias del Ecuador. He doblegado a las universidades, a las cámaras de la construcción, he derrotado a la partidocracia, a los colegios de profesionales, ¿no es verdad? Pero reconozco que a la única mafia que no he podido derrotar es a la burocracia. Él lo reconoció, porque él sabía muy bien que daba una orden, ¿no es verdad? Acata pero no obedece, es decir, le decían sí, patrón, pero hacían lo contrario, ¿cierto? Y entonces muchas veces sucedió que él dispuso, pongamos que haya fondos de investigación para el sector camaronero, pero nunca llegaron, porque la burocracia le daba la vuelta y vuelta y él no se enteraba porque no, no le podía hacer seguimiento a todas las cosas, sino a unas cuantas. Entonces, yo pienso que en este gobierno está pasando exactamente lo mismo. O sea, la gente que asesora a Lazo, ¿no? Todo esto, UTLA, Cordes, Osvaldo Hurtado, Democracia Popular, que lo único que han hecho en su vida es vivir de los demás. Toda esta gente lo que le está diciendo o sea, es... nunca han tenido un negocio privado, ¿no? No, ellos no saben lo que es producir. O sea, ellos... Claro. Vean, Conseguir... esta. no diga... esta. Oiga, usted, cosa seria. Bueno. Entonces, esta gente que vive de la plata de los demás realmente, y que odian a Nebot. ¿Por qué? Porque Nebot representa esa, más allá de las afinidades políticas que podamos tener o no, definitivamente él representa una alteridad, alguien distinto a la burocracia, alguien que le dice, no, usted es por allá, yo por acá, ¿cierto? Y el modelo guayaquileño versus el modelo del gobierno central. Entonces, ha sido, gracias a Dios, no somos Perú, pero que hay Lima. ha funcionado mejor el guayaquileño que el de allá. Pues. Total. Entonces, gracias a Dios, no somos Perú, donde hay solo Lima y nada más. El Correcto. Ecuador, más que se ha tenido, aparte de Quito, a un Guayaquil le ha dicho, hey, también hay otra manera de ver las cosas. Entonces, viene esta gente que lo asesora, que lo adoba, porque al que se dan cuenta, si es pillo, le ofrecen billete. Si tiene una debilidad por el sexo opuesto, le ponen un amante. ¿ya? Y si tiene una debilidad en la vanidad, como creo que la tiene el presidente Lazo, entonces lo invitan, le dan, le dieron, imagínese usted, Andrés, le pusieron su nombre a una orquídea, ¿la verdad? Ya, no sabía. Hay una orquídea que se llama, hace como un mes, Guillermo Lazo Mendoza. Pero entonces, él, como presidente de la República, asistió al evento a agradecer, porque la decisión no fue de él, la de ponerle el nombre, ¿cierto? Esa decisión la tomaron unos lambones, pero él sí tomó la decisión de ir a escucharlos y recibir este nombre oficial, así como tuvo el tiempo para ir a una universidad a recibir un presidente, un doctorado, ¿no? Un doctorado honoris causa. Entonces, ¿en cuál universidad fue? En San Francisco, San Francisco. Y ahí él aprovechó para decir que nunca pensó pues que tenía que llegar a presidente de la República para obtener un título. Entonces, un título, digamos, académico. Entonces, la burocracia quiteña es tan hábil que se da cuenta cómo manipular, cómo manejar al presidente de turno, y como, repito una vez más, odian el estilo del costeño frontal en la persona de Jaime Nebot, entonces asusan para que
vaya y pelee, en mi concepto, de manera innecesaria, por no decir imprudente también, con el político Jaime Nebot, ¿no verdad? Y de esa manera el enemigo de tu enemigo es tu amigo, es decir, lo cogen a Lazo para que le tire piedras a Nebot, ¿no verdad? Merecidas o no, este no es el momento de jugar, cada cual tiene su opinión, pero yo veo el juego político de los que están detrás del poder para dividir y reinar y hacernos creer que hay un solo Ecuador, un solo esquema y que hay que financiar, que hay que más impuestos para que la cuenta única tenga plata. Esa es la visión de la burocracia. Pero una cosa, aunque aquí en el personaje del viernes normalmente no nos metemos tan a fondo con esto, pero sí algo que me parece interesante decir, el presidente Guillermo Lasso sacó la mayor parte de sus votos en Quito, por un lado, y por otro lado, la gente de la Fundación Ecuador Libre, que es con la que él ha trabajado muchos años, no está de acuerdo con todo ese tema de impuestos y que ahora lo están rodeando estos fiscalistas y neokeynesianos. Ellos no están de acuerdo. O sea, lo que venían trabajando era diferente, ¿no? A ver, hay varias cosas ahí. En primer lugar, si usted suma los votos para Lasso en Guayas, son más votos que los votos para Lasso en Pichincha. ¿Usted sabía esto? No, no sabía. Okay. ¿Cómo así? Si él gana en Pichincha, gana en Pichincha y acá ganó. Porque Pichincha tiene 3 millones y pico de habitantes y Guayas tiene 4,5, ¿ok? Ok. Entonces, la cantidad de votos, porque uno no gana por porcentajes provinciales, uno gana, la presidencia es una votación nacional. Claro, entonces, no es como en Estados Unidos, que es por cada estado. Exactamente. Entonces, la votación nacional lo que cuenta son cuántos votos, punto. Ya. ¿Cuántos votos puso Guayas? Respuesta, puso más votos que Pichincha. Se acabó. ¿No verdad? Y el otro tema que usted me tocaba con esto, recuérdeme por favor, Andrés. Sí. Aparte del tema de la votación, de la gente muy cercana al presidente Lasso, Ecuador Libre, Fundación Ecuador Libre, no están contentos con esto que le están metiendo ahí cuestiones fiscalistas. Bueno, yo no sé, pero Pablo Rosemena, Marriott, tuiteó en el año 2017, cuando Moreno propuso un impuesto al patrimonio, Pablo Rosemena mandó un tuit que decía: qué ridícula propuesta, es la propuesta que se hace cuando no se tiene ninguna otra propuesta válida, ¿ok? Pero el presidente Lasso no solamente que asumió esa tesis, que le proviene de Cueva y de su tía Ana Lucía Armijos, pues, y del otro, ¿cómo se llama?, de la Torre, que recibe apoyo de la banca del Pichincha. Augusto de la Torre. Augusto de la Torre, por si acaso, es profesor de la UTLA, ¿cierto? Entonces, que es una universidad pues vinculada a Fidelega, ¿ya? Y entonces vienen y proponen este impuesto al patrimonio después de que efectivamente esta fundación, que todos queremos pensar que fue una fundación, un think tank, ¿cierto? Para generar pensamiento. Así es. Así que, si generaron por tantos años pensamiento, ¿qué pasa que de repente ese pensamiento se diluye y se reemplaza por la antítesis, ¿cierto? Y adivine qué ha pasado con Aparicio Caicedo, Andrés. A ver qué ha pasado, porque él era también el director ahora de la fundación. Imagínense, Aparicio Caicedo ha sido nombrado profesor de la UTLA. Ok. Nuevamente, ha dejado la UES, nuevamente, la democracia popular y el hurtadismo en todo su esplendor, ¿cierto? Lo que le comentaba hace un rato del nacimiento de la democracia cristiana, es decir, le consiguen un cargo, un nombramiento de profesor, ¿no verdad?,
para neutralizar a esta fundación. Y ya está, ya quedó asimilado a la UTLA don Aparicio, ¿cierto? Entonces, esa es la habilidad que tienen los que llevan 400, 500 años viviendo del poder. Porque esto no es nuevo, ¿no es verdad? No, claro, esto Recordemos tiene que siglos. Quito era, por años, fue la oreja del rey, ¿cierto? Real Entonces, Audiencia. la audiencia del rey. Y ellos escuchaban y supuestamente repetían lo que habían escuchado al rey, pero tomaban decisiones y vivían básicamente de los aportes de los demás. Y se llevaban el oro a España, etcétera, y una parte se quedaba entre los que manejaban esto. Ese ha sido, Oiga, ese ha pero sido el colonialismo. con estas declaraciones, usted creo que sube su popularidad allá en Quito, ¿no? Bueno, mire, le digo mi pensamiento muy francamente. Yo pienso que el Ecuador, como tal, no debería existir. Eso ¿Y por pienso yo. qué? Los que fundaron el Ecuador vieron muy claramente que el Ecuador tenía que ser federal. De hecho, en la antesala de 1830, el 13 de mayo de 1830, en que nace el Ecuador, ¿cierto? En Sí, Riobamba, claro. las conversaciones, y están en los documentos previos, dicen que esto se va a hacer provisionalmente hasta llegar a un estado federal. Lo Ok. dicen, ¿ya? Y en Eran 1827 tres departamentos, ¿no? Quito, exactamente, Guayaquil y Cuenca. se acabó, ¿cierto? El Austro, Quito y la costa, que Guayaquil alcanzaba pues hasta Esmeralda. Entonces, ahí sí ahí sí pudo haber tenido sentido un Ecuador federal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en un Ecuador federal la diferencia es que cada zona pesa por lo suyo y tiene la autodeterminación y la potestad para gobernarse localmente, con policías propios, con educadores propios, con hospitales propios. En vez de eso, Juan José Flores centralizó todo, hizo una constitución pues que prácticamente se llevaba gran parte del presupuesto para él personalmente, y era oficial, Personalmente. era legal, y de repente, o sea, terminamos en un país totalmente centralizado, ¿cierto? El 6 de marzo, 15 años después de los 1830, los guayaquileños derrocan, ¿no verdad?, Claro. a Flores A Flores. y dejan de usar el tricolor, ¿no verdad? Y los presidentes ecuatorianos tuvieron la banda celeste y blanco por más de 15 años, hasta que llegó García Moreno, una especie de Correa de la época que odiaba a Guayaquileño, Guayaquil. pues. Había sido gobernador de Guayas y todo. Sí. Nuevamente, le dieron allá una esposa quiteña, ¿no verdad? Y lo hicieron parte de la... Por eso repito una vez más, a cada cual le dan lo que necesita. Allá le dieron una esposa pelucona, llamemos así, ¿no verdad? De la aristocracia quiteña, y él ya pues se vio lleno de reconocimiento. Los jesuitas también tenían la sede en la capital. Hubo una gran amistad con el presidente García Moreno y un gran odio para Guayaquil. Recordemos que él en persona vino al puerto y muchas veces mató a sus enemigos políticos, ¿no? Claro, hubo mucho matanza de enemigos políticos. Hay una anécdota que él llega a timbrar una casa en el centro y le vas a abrir la puerta al zaguán, mi bisabuela, Ana y Casa Villamil de Illingworth, ¿ya? Ok. Entonces ella era chiquita en esa época. Su papá era Francisco de Paula y Casa, el de la calle Pei Casa, ¿ya? Ok. Okay, Su mamá era Ana Villamil, hija del general Villamil, y ella era en ese momento una chiquita. Entonces, vas a ver quién es y lo ve a García Moreno, ¿ya? Y le dice, Ya. oiga, espero que usted no haya venido a matar a mi papá. Así, de chiquita. De chiquita, porque eso era lo que se hablaba en esa época. Entonces Claro, García que Moreno cuando... finalmente pues subió a hablar con el Pei Casa, ¿ya? Y lo primero que dijo fue,
yo quisiera saber qué se habla de mí en esta casa para que la chica me haya saludado de esa manera, ¿cierto? Y Claro, lo y que los se hablaba niñitos, en la casa era lo que... los niños no mienten, pues. Exactamente. Oiga, no ha venido a matar a mi papá. Oye, la chiquita se asustó, ¿ya? Entonces, Oye, o sea que usted hacíamos es buenos descendiente de los próceres, pues. No solo de Illingworth, sino también de Villamil. Sí, Claro. de algún modo, y por otro lado también del presidente Francisco Robles, que tiene Ah, ya. él es el abuelo de mi bisabuela Mama Rafika, que le decimos, porque yo conocí mucho a mi bisabuela Mama Rafika, era la nieta del presidente Robles, y el presidente Robles es el único presidente del Ecuador que se ha traído la capital a Guayaquil durante varios meses, Ah, no sabía. Y él liberó a los esclavos, ¿no? porque Moreno la trajo por unos pocos días, en octubre, recuerdes del 19, ¿no? Pero, Ajá. pero Ah, Robles la claro, Lenín trajo por Moreno. varios meses. Sí, él liberó los esclavos y mire usted cosas de la vida, ¿no? Él era muy amigo de Urbina, que había sido presidente antes que él, y adivine qué diputado fue el que presidió la comisión que presentó el proyecto de anular la esclavitud. Diputado por ¿Quién? Guaya, presidente No, de la comisión y autor del proyecto de ley, no, no, el, no. almi- el almirante Íñigo. Ok, el prócer, Sí, el prócer el y primer primero. Ok, Íñigo, el que vino hace ok. 6 generaciones. Y entonces ha habido mucho amor a la libertad Ujú. en mi familia, pero en general en Guayaquil. Es decir, Guayaquil es una ciudad libérrima que gritó una aurora gloriosa de verdadera libertad, porque aquí realmente fue el primer lugar del Ecuador en donde hubo libertad con relación a España, ¿no? ¿Verdad? Nos han Claro. hecho Vamos a creer el ver. cuento pues, de lo contrario del primer grito de independencia de Quito, cuando de ahí, pues, al contrario, más bien se jura lealtad al soberano Fernando VII. Entonces, pero la primera independencia, Claro. obviamente, fue en Guayaquil. Oiga, vamos a hacer una segunda pausa, JJ, y regresamos inmediatamente con nuestro personaje del viernes para la parte final del programa el día de hoy. Ya volvemos, yo creo que sí, que los retweets van a estar fuertes con y las reproducciones. Ya volvemos en un momento, amigos. Oyentes, no se olviden que este programa se transmite hoy 5:30 de la tarde, mañana el reprise a las 9 de la mañana y el domingo otro reprise a las 7 de la mañana. Además, estamos por Facebook Live, Radio Atalaya 680M y en el canal de YouTube, Radio Atalaya TV. Ya regresamos. Muy bien, llegamos a la parte culminante del personaje del viernes con Juan José Illingworth Niemes. Y yo quería aprovechar para preguntarle cómo uno decide que quiere ser matemático. Porque de lo que veo es que se gradúa Juan José en físico matemático en el Colegio Javier y decide seguir estudios primero de sociología en una universidad en el extranjero, para lo cual solicitó pues precios y ver las oportunidades de ir, comprobando que la de Lovaina, prestigiosa universidad en Bélgica, era una de las más antiguas y acreditadas y de asequibles, ¿no? De precio. Aquí en esta entrevista dice, pues cada curso salía en 6.700 francos belgas, con un equivalente a $3.000 al año, ¿no? En No, esa no, época de 28 sucres. $300. Ah, 300, ya todo está equivocado esta nota. $300, imagínense. A esa época 28 sucres, en el año 73, que era, recuerdo, el dólar en la cuestión cambiaria. Y luego, ya viajando a Europa, decide pasarse al área de matemáticas y donde estudia matemáticas puras y hace maestría en ese mismo tema, Juan José. Decide no hacer sociología, sino matemáticas. Sí, la razón por la cual dejé de la sociología como alternativa de estudio fue que me entrevisté con un sociólogo, ¿cierto? Que actualmente es un articulista de un diario local, Así aquí veo. en A Guayaquil. Gaitán, a Gaitán. Aquí dice Gaitán. Y le pregunté, yo que venía, recuerde, pues de las misiones
con Leonidas Proaños y que con mucha vocación digamos, sentía Andrés una cierta sensibilidad hacia los pobres. O sea, mi formación cristiana jesuita y familiar me había orientado hacia esa sensibilidad. Y de algún modo le pregunté, oye, Gaitán, ahora que te estás graduando de sociólogo, ¿qué has ganado? O sea, ¿para qué te ha servido? ¿No? ¿Qué puedes hacer de más para el país? Y básicamente su contestación fue pues de que había adquirido una manera de analizar las cosas, un método científico, llamemos, de análisis, y obviamente no fue la respuesta que yo me esperaba, ¿cierto? Él tenía toda la razón de que eso es lo que se puede adquirir en una universidad de sociología, y no pues una práctica proselitista política a favor de los más necesitados. Y entonces, cuando escuché la respuesta, yo dije, bueno, eso lo puedo obtener en otra carrera, y me acordé que siempre me había gustado las Las matemáticas, y por matemáticas. esa razón más bien me dejé llevar por mi inclinación, digamos, Social, sí, vocacional, diría yo. vocacional. Me habían hecho un test vocacional que fue procesado en los Estados Unidos, regresó, y ahí salía bien alto mi interés por las matemáticas, y por eso estudié así. Interesantísimo. Juan José, pero has desarrollado mucho tu carrera profesional en la parte de los softwares, ¿no? ¿Te sirvió lo de matemáticas para eso? Muchísimo, porque hice software para el sector agrícola, y para eso había que diseñar, pensar cuáles eran las necesidades. Por ejemplo, para el software para camaroneras tenía un módulo de optimización muy matemático que sacaba ventaja de la diferencia de precio que los compradores están dispuestos a pagar por un camarón de un tamaño u otro, y escogía la mejor manera de empacar o de estivar el camarón en un contenedor, ¿cierto? Para venderle este tipo de camarón a este proveedor de aquí y este otro contenedor a este comprador de acá, porque sus necesidades hacían que valoren más el camarón pequeño o grande, y como cuestan valores distintos, había un tema de optimización. Y hicimos un software que calculaba la manera de generar mayor facturación con el mismo camarón en bodega, ¿cierto? Y también hicimos software pues administrativos, contables para laboratorios de larva, para bananeras, hasta que un poquito me cansé porque era muy demandante, es una profesión muy exigente, hay que estar atento a servir en todo a los clientes. No, nunca perdí plata, pero pasó a ser un poquito cansado, así que luego estuve esta incursión en política y regresé para quedarme en la consultoría matemática, que es donde estoy todavía. Eh, a veces me salen clientes, Estadística mucho, ¿no? mucho estadística, pero sí problemas de optimización, que alguna compañía quiere, por ejemplo, optimizar sus suscripciones, tienen ingresos por suscripción y sienten que se le están yendo, entonces hay que hacer un modelo para predecir cuáles son los que se van, que están próximos a irse, para generar una respuesta, digamos, de atención previa que haga que no se vayan. ¿No, verdad? Es un típico problema que existe y que me ha tocado resolverlo aquí para alguna empresa. He hecho modelos predictivos de venta para empresas importantes. He hecho modelos que vinculan las variables macroeconómicas externas al negocio de las ventas para poder calcular cuál es el impacto de un bueno o de un mal entorno. He hecho trabajos para el área de las loterías con cálculos probabilísticos. He hecho también trabajo de estadística para el cálculo de las asignaciones a municipios, a prefecturas. En fin, he hecho cálculos financieros. Recientemente acabo de entregar a la prefectura del Guayas un análisis de los flujos financieros de la concesión vial, ¿no, verdad? He hecho lo propio para la concesión aeroportuaria. Es Ok, decir, me de Guayaquil. manejo de Guayaquil, sí. Así que
sí, he disfrutado de la aplicación de las matemáticas que han servido para abordar los temas de manera racional, con la frialdad y la estructura y la lógica que regalan los números, ¿no? Y una pregunta dentro de eso. Eso de que te dicen el más temático, ¿te parece? ¿Qué te parece que te digan en lugar de matemático? Mucha gente dice, está el más temático. Le cuento a Andrés que eso proviene de un entrevistador del diario El Telégrafo hace mucho tiempo. Ya. No recuerdo su nombre, pero era alguien muy simpático. Y entonces me hizo una entrevista que realmente tuvo una cobertura de una página entera, con muchas fotos y todo, ¿no? Y entonces yo le soplé el dato de que podía él decir más temático, ¿cierto? Y porque yo lo veía como una gracia, como un chiste, como un juego de palabras, ¿cierto? Y entonces se lo transmití a él, él obviamente se rió, pues, ¿no, verdad? Y lo puso, él le puso el título a esta... Así fue. Así fue. O sea, yo mismo, digamos, abastecí de la claro. bala, porque a veces algunos me disparan. Oye, Juan José, ¿y tus artículos que salieron mucho tiempo en el Telégrafo, cuando el Telégrafo no era estatal, y ahora salen en algunas ocasiones en el Universo, no tienen así como que causan mucha polémica? Yo creo que sí, porque la personalidad mía hace que más orientada pues, hacia lo que es mental, racional, hace que yo sea muy frío en transmitir las cosas, y a veces obviamente pues eso causa sentimientos, porque no son los sentimientos los que me llevan a escribir, ¿cierto? Sino más bien el analizar las cosas. Entonces, efectivamente, pero también pienso que es precisamente por esa manera de escribir que algunos aprecian mis artículos. Con toda seguridad, para gente que no lo lee, pero sí me ha tocado ver cantidades importantes de lectores en algunos artículos que el Universo tiene la gentileza de publicarlos y luego circulan por las redes sociales. Ok, bueno, es bueno saber. Juan José, muchísimas gracias. El tiempo se nos vino encima, nos quedan varias cosas todavía que tocar, pero creo que ha sido una charla, como siempre, frontal, sincera, de tu parte, sin estar, como dicen, dorando la píldora, pero respetuosa, y eso es súper importante. Definitivamente, Juan José Illingworth Niemes es un personaje, no solo de Guayaquil, sino del Ecuador. A muchos nos pareces muy simpático y te apreciamos, a otros creo que no, me imagino, en otros lados del país, pero así es la vida, ¿no? Si uno, como bien decía Churchill, si no se tiene una opinión, pues significa que no ha vivido. No se puede ser manjar de leche para todas las bocas. Muy bien, gracias, Juan José. Que tengas un estupendo fin de semana en este mes de octubre, que es el mes de nuestra queridísima ciudad de Guayaquil, y muy gentil por estar aquí en Atalaya, en el personaje del viernes. Andrés, te agradezco a ti por haber pensado en entrevistarme y felicitarte por tu iniciativa de estas entrevistas que son coloquiales, que son muy bien intencionadas y que yo he disfrutado mucho, y espero que los que nos hayan visto también. Así que un abrazo a la distancia. Un abrazo. Muy bien, era el matemático JJ Illingworth aquí en el personaje del viernes. Vamos a la pausa y regresamos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya.